adjudicación que tiene durante todo este año 2025, cuáles son las capacidades técnicas de las empresas. La verdad que estamos viendo situaciones, yo te escuchaba recién, de la calidad educativa, ¿no? Si los pibes aprenden o no aprenden. Bueno, es mucho más difícil aprender en lugares donde no están las condiciones edilicias dadas, ¿no? Donde nos falta vidrios, donde falta calefacción, donde las paredes no están pintadas, etcétera, 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 ¿no? Y sumarle eso a la situación de crisis social que estamos viviendo, donde muchos de nuestros pibes y pibas van a la escuela también, además de aprender, para recibir una copa de leche, y que hoy el Estado tampoco lo está garantizando. Claro. El otro día nosotros hacíamos una entrevista con el coordinador de infraestructura del ministerio y nos decía que bueno, que se estaban haciendo relevamientos pedidos justamente por en este caso hablando por el tema del gas, porque nosotros hablábamos por el hecho de que habían varias escuelas acá en la región del Valle Medio sin gas, y que después bueno, nos llegaban también información del Alto Valle también de que habían escuelas sin gas y todo, y decía que justamente era por un pedido de la empresa de gas de Camusi, que justamente hacía un pedido para relevar los establecimientos y del 2022 que venían trabajando en eso. Pero ¿por qué esperar? La pregunta era a que los chicos estén en clase, que llegue el frío para seguir haciendo esos trabajos. Cachivaches, eso es lo que son cachivaches. Algunos funcionarios del gobierno provincial no les cabe otro término que cachivache. Tienen diciembre, enero y mitad de febrero para hacer los relevamientos. Y es más, los relevamientos se pueden hacer los sábados y domingos en el periodo electivo anterior. Entonces, la verdad, que llegar a esta altura, cuando ya empiezan a haber grados mucho más frescos en las mañanas sobre todo, y a los chicos que van a las escuelas nocturnas, estar esperando a que empiecen para hacer relevamiento, es porque la verdad hay un desgobierno en el gobierno de Alberto Beretinec. No hay otra. Porque la verdad que me parece que un funcionario lo que tiene que hacer es tener una previsión de lo que va a hacer. Y la verdad que acá no estamos viendo ninguna previsión por parte del gobierno y del Ministerio de Educación. La verdad que tenemos una ministra que está pintada al óleo, como se dice. No sale a decir nada, no sale a poner la cara. Y eso lleva también a que los funcionarios de la ministra para abajo hagan exactamente lo mismo. No sé si pasa con la delegación de educación de esa zona, pero en la delegación de General Roca, la verdad que se esconden bastante atrás de los escritorios y no dan la cara. José Luis, ¿cómo anda Jesús acá? ¿Qué tal? No, te estoy escuchando un poco lo que manifestás. Es cierto, la titular de la ministro o ministra, no la conocemos, no sabemos quién es. Y con la delegación de educación local también pasa exactamente lo mismo. O sea, parece que se repite la imagen en toda la provincia, ¿no? De esto. Se repite la imagen en toda la provincia. Lo único que hacen es ir a actos protocolares y nada más, pero no dan respuesta a la calidad educativa que tiene que dar respuesta el gobierno provincial. Yo vuelvo a insistir, digo, los arreglos de las escuelas se tienen que hacer en las vacaciones. Para algo están las vacaciones. Bueno, podés, y aparte vamos un poquito más atrás. No es un gobierno que asumió hace un año, es un gobierno que hace 13 años que está. Entonces, ¿de quién es la falencia? ¿De los pibes? Porque el otro día también escuchaba a un funcionario decir, bueno, rompen los vidrios. ¿Cuántos vidrios rompen los pibes? ¿Cuántos calefactores rompen los pibes? Porque si se clausura una escuela por falta de gas, no es porque se haya roto un calefactor, es porque el sistema está todo colapsado. Ahora, mira, yo estuve en la escuela secundaria número 111 de General Roca, un barrio casi rural de mi ciudad. La verdad que lo que han hecho lo han hecho porque los directivos se pusieron al frente, consiguieron la pintura, empezaron a pintar y demás, pero si fuese por el Estado provincial, poco nada. Ahora, es más, otra cuestión, y con esto te dejo, digo, como no había gas, iban a reforzar la cuestión de la merienda y el desayuno. ¿Saben lo que le mandaron? Pan y manzana. Van a hacer sanguchitos de manzana. Cuando te referís a calidad educativa, porque justo leía una reseña de alguien que está ligado a la educación que plantea algunas cuestiones, o sea, no solo creo que es un contexto macro que hace
a esto que se llama calidad educativa. Creo que tiene que ver con la infraestructura, creo que tiene que ver con esto, lo que hablamos del gas, de los servicios, pero también con lo que se les enseña y cómo aprenden, y si es que aprenden, o quién analiza todas estas cuestiones, porque se está planteando el tema de la repitencia, del aprendizaje, de toda esta cuestión cuando hablamos de calidad educativa. Entonces, bueno, el planteo es este. ¿Qué opinión te merece eso o a qué referías cuando hablabas de calidad educativa? No, pero a ver, la calidad educativa es el conjunto, ¿no? Si vos en un aula tenés, miren, y discúlpenme que vuelvo a lo básico, ¿no? Porque también esto es calidad educativa. Vos no podés pedir calidad educativa cuando nuestros pibes y pibas en muchas de las escuelas de la provincia de Río Negro tienen que compartir bancos porque no hay. ¿De qué calidad educativa podemos plantear en la educación pública de Río Negro cuando tenemos pibes que tienen que compartir el banco para poder sentarse? Digo, me parece que estamos, o sea, no le podemos exigir al docente, al director, o al profesor o la profesora calidad educativa cuando vos tenés los pibes sentados en una misma silla, ¿no? Y pasa en todos lados de la provincia, no es que es puntual en una localidad o en una zona, sino que pasa en todos lados. Entonces, a mí me parece que la calidad educativa es el conjunto de situaciones que tienen que tener las condiciones mínimas en cada uno de los establecimientos. Eso por un lado. Y por supuesto que después está la cuestión de la cuestión pedagógica, que por supuesto que es fundamental. Ahora, si no tenés lo otro, lo pedagógico es muy difícil llevarlo adelante. Está bien. Ahora, desde el lugar que ustedes ocupan como legisladores y vos como presidente del bloque y toda esta cuestión, digamos, como autoridades que tienen de alguna manera peso específico, ¿qué pueden aportar o qué pueden hacer para resolver estas situaciones, digo? Mira, nosotros hemos presentado proyectos de ley en la legislatura. Te voy a dar un ejemplo que es hasta simbólico y creo que ya a esta altura de la historia no lo tendríamos que estar ni siquiera discutiendo, ¿no? Que es el boleto educativo para nuestros pibes y pibas. Bueno, duerme en el cajón de Juntos Somos Río Negro, porque no les interesa tratar este tipo de proyectos, porque realmente lo que hace el oficialismo provincial es cajonear cada uno de los proyectos que... Miren, yo no soy de esos que le gusta la cuestión de las autorías, de los proyectos y decir, presenté este proyecto y va a figurar mi nombre. No, digo, si quieren copien y peguen, como lo hacen en muchas cuestiones, y presenten algo que yo se lo voy a votar, lo voy a acompañar y lo voy a defender al proyecto, ¿no? Entonces, desde nuestro lugar, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros somos oposición a este gobierno de Juntos Somos Río Negro. Somos la oposición más firme que tiene el gobierno de Alberto Beretinec y de Juntos Somos Río Negro. Nosotros por eso estamos presentando pedido de informe, pero no únicamente pedido de informe porque se nos ocurre, sino porque lo vemos, porque estamos en el territorio, cosa que los legisladores de Juntos Somos Río Negro no hacen. Ahora, Van en las escuelas, no van a la cuestión de salud. Yo he recorrido hospitales, he estado con los trabajadores y trabajadoras y hemos presentado proyectos también en ese sentido. Entonces, desde nuestro lugar, pedido de informe es lo que presentamos ahora para saber cuál es la condición y que además de saber cuál es la condición, algún funcionario o funcionaria se haga cargo y ponga el gancho abajo. José Luis, pero el tema del transporte no se había resuelto. De hecho, hay un spot justamente que habla de eso. Claro, eso es, miren, está la ley del boleto estudiantil, que es la 3831, que es una ley que se consiguió en base a la lucha de los pibes y pibas de ese momento, allá por el 2004, si no recuerdo mal, 2005. Pero quedó en una cuestión del 50%. Nosotros planteamos que si en un contexto de crisis económica como estamos viviendo los argentinos y argentinas, y puntualmente los rionegrinos y rionegrinas, el Estado es el que tiene que garantizar el acceso al boleto estudiantil. Se puede solucionar con una decisión política por parte del oficialismo provincial. Bien, ya que te voy a preguntar, cuando hablas de oposición y todo esto, porque la oposición por ser oposición, digamos, creo que no sirve, pero sí cuando se trabaja seria o fuerte en este sentido. De hecho, hemos hablado en alguna entrevista con Luciano Delgado por algunos temas puntuales, tales que el caso como los aumentos de la luz, desmedidos, por cierto, lo que ha llevado en algún momento a tener alguna reunión en la Cámara de Comercio de General Roca sin participación de quienes deberían haber dado la cara, pero que ahora
se rechaza justamente de plazo porque, bueno, la sociedad lo manifestó de esa manera, ¿no? Pero por supuesto, bueno, ahí tenés un caso puntual de por qué somos oposición y qué tipo de oposición somos. Los bloques de la oposición, los dos legisladores que participaron, tanto el legislador delegado Sempe como la legisladora Magdalena Garda, son parte del bloque de Vamos con Todos y que nos opusimos del primer momento al tarifazo que quería implementar las empresas que claramente se la llevan toda, como se dice, pero que deja bastante poco para nuestros vecinos y vecinas, porque los cortes de luz los seguimos teniendo, porque la falta de inversión en distintos barrios de las localidades la seguimos teniendo. Entonces, cuando yo hablo de oposición, y vos bien marcabas, oposición por oposición no sirve, no. Por eso yo también te decía que hemos presentado infinidad de proyectos de ley para mejorarle la calidad de vida a los rionerinos y rionerinas, y Juntos Somos Rioneros no lo quiere tratar, pero también hemos estado en los hospitales públicos, también hemos estado en las escuelas, y también estábamos, y por eso, y por la fuerza que hicimos desde la oposición, frenamos el aumento tarifario que quería hacer la empresa de energía. Bien. Bueno, estos son, sin dudas, creo que son los temas relevantes, lo que tiene que ver con el tema de la luz. ¿Qué es se toma un plazo o directamente por el momento no se va a avanzar con el tema del incremento de la luz? Por lo que planteó el gobierno provincial después de la audiencia que tuvimos esta semana y en la cual participaron 2 legisladores de nuestro bloque, se frena el aumento. Vamos a ver cómo lo va a instrumentar el gobernador de Aretinec. Bien. Te llevo el tema de la barrera, ya que te tengo te voy a aprovechar. Barrera sanitaria, escucha, sí, es así. Barrera comercial, porque el control ahí no existía. Entonces, ¿cómo es el tema? Miren, yo preferiría no hablar de este tema, pero si quieren mañana me llaman y salgo, porque ahora en un ratito tengo reunión con las entidades ganaderas y en labor parlamentaria aquí en la capital provincial, así que quisiera primero escuchar cuál es la postura de las entidades para después tener un panorama general. Tengo mi opinión, por supuesto, pero no quiero involucrar al bloque en mi opinión personal con respecto a este tema, el cual me parece que hay que defender a los productores, pero también hay que defender a aquel vecino y vecina que ve cómo del otro lado del río Colorado el kilo de carne sale 8.000 pesos y acá nos cobran 20. Sí, o menos el tema del kilo. Bueno, escuchá, mañana entonces hablamos, No tengo problema y podemos charlar largo y tendido sobre este tema. Bueno, dale, hecho, compromiso. Como verás, no tengo problema en hablar de ningún tema. Pero tiene que ser así, José. Están ahí, pero ocupan un lugar, digamos, nos representan a nosotros lo que... Muy poco lo hacen, No, sí, claro. Mira, yo te cuento con quiénes hablo. Hablamos con vos, con Sempe, con Juan Martín, Mónica Silva. ¿Quién más viene? O que tenemos fácil... Bueno, pueden preguntarle a Mónica Silva cuándo van a terminar la rotonda, ya que le votó todo a Milei. Bueno, lo hemos hablado el tema. En teoría, en algún momento se va a terminar. Claro, sí. De esperanza tampoco vivimos los rionerinos y rionerinas. Bueno, pero creo que está bueno esto de que puedan brindarse y poder generar un ámbito de diálogo, que ya te digo, no todos lo hacen, vos bien lo marcaste. No, yo creo sinceramente que es importante que nuestros vecinos y vecinas nos escuchen. Yo lo que digo en off lo digo en on. No soy como aquellos que tiro alguna puntita en off para que nadie se entere o generar run. Yo lo que digo es lo que pienso. Por eso te decía recién con respecto al tema de la barrera, prefiero escuchar a las entidades ganaderas y después, por supuesto, charlar, no hay ningún tipo de problema. Mira, te dejo algo que me respondieron hoy por parte del organismo oficial que pude averiguar y ya te libero. Me ponen, buen día Jesús. No tenemos un comunicado oficial sobre el tema, por esto de que ahí la DELA es como que está no está funcionando. O sea, viste, cuando venís por la 154 pusieron los conitos, no están dando. Lo que puedo comunicarte es que se están realizando algunos cambios operativos, entre ellos la unificación de los controles de la ADELA y Río Colorado, en Río Colorado. Pero no estamos pautando notas por este tema, o sea, hace un tiempo desde que estalla el tema, o el quilombo, no hemos tenido voces oficiales. Entonces como que vamos hablando así con uno u otros distintos actores, pero voces oficiales
nada, y Senasa se abrió de patas, así, básicamente. Sí, pero a ver, mira Jesús, yo te digo una cosa, el haberle votado el DNU a Milei y el haberle votado la ley bases a Milei es precisamente esto, es desregular el Estado y el sistema que teníamos de controles en cada una de las instancias gubernamentales, ya sea instituciones, INTA, SENASA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que digo es, ahora veo al gobernador muy preocupado por el tema de la barrera, pero mandó a sus diputados y a su senadora a votarle todo a Milei. Bueno, estas son las consecuencias. Ahora no quiera decir y no quiera salir con la banderita de defensa de Río Negro, porque la verdad que Río Negro se defiende en el Congreso de la Nación y en el Senado. Bueno, Mónica sí lo acompañó y su diputado Agustín Domingo con las dos manos levantaban los proyectos de Javier Milei. Cortito, hablando de, planteaste lo de la ruta, la rotonda acá de Chuele. El tema de la ruta 22 es catastrófico. ¿Qué se puede hacer desde los lugares que ustedes están ocupando, José Luis? Es catastrófico y ahí, mira, cosa que muy pocos dirigentes le hacen, ¿no? Yo no ocupé ningún cargo en ningún gobierno nacional, pero sí soy militante de un espacio, ¿no? El peronismo. Y yo me hago cargo de no haber podido terminar esa ruta, una ruta fundamental para el desarrollo productivo, el desarrollo económico y el desarrollo de la cuestión educativa, porque nosotros, la Ruta Nacional 22, por lo menos desde Chichinales hasta Cipolletti, es una gran ciudad lineal la que tenemos. Sí, ¿cierto? Totalmente. Porque son ciudades hermanas, cercanas y que tenemos contacto constantemente, ¿no? Uno para hacer algún trámite, muchos vecinos de Huergo tienen que ir a General Roca y la verdad es que tanto el gobierno del peronismo como el gobierno del PRO, como el gobierno actual de Javier Milei, mucho menos por supuesto porque no cree en la obra pública, no hemos logrado terminar esa ruta bendita que sería, como dije al principio, una cuestión de desarrollo productivo para toda esa zona, ¿no? Y por supuesto de la cuestión turística. Mire, yo lo hago mucho la ruta, ¿no? Sí. Vengo a Vilma seguido, veo la ruta, el lunes pasé por la rotonda ahí de Choele, pensando en que iba a estar una cosa mucho mejor de la que vi. La verdad que hice hasta un videíto porque la verdad que digo, con bombos y platillos decía que la habían habilitado y yo entiendo la necesidad también del intendente, ¿no? De sacarse de encima ese gran quilombo que tiene con esa ruta y con esa rotonda, ¿no? Y yo sé el esfuerzo que hace el intendente para con esa situación, porque la verdad que es preocupante y que miren, el intendente siempre es la primer trinchera, la municipalidad es la primera trinchera. Es así. Cuando el vecino se calienta y se enoja, el primer lugar que va a quejarse es al municipio. Yo me pongo contento porque es aliviar un poco la situación, pero la situación en definitiva no se solucionó. La rotonda sigue siendo un desastre. Bueno, José Luis, escuchá, mirá que ya quedaste agendado para mañana, ¿eh? Te buscamos mañana y charlamos un poco de la barrera. No hay problema. Dale, un abrazo y éxito en la reunión, hablaremos mañana entonces. Un abrazo, saludos ahí, tengo un par de amigos, el ruso, y un par de amigos más, que Hernán, todos estos muchachos, buena onda, que por ahí en la política no hemos corrido, pero seguimos teniendo muy buena relación. Bueno, Hernán sigue estando en contacto con nosotros permanentemente, te lo aviso. Sí, ya lo sé. De hecho ha sido vínculo para poder tenerte de contacto a vos en algún momento. Así que bueno, nada. Bueno, José, dale, un abrazo y hablamos. Un abrazo y estamos en contacto. Ahí está. José Luis Berros,